Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El derecho y el revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino, hoy nos acompaña el licenciado Carlos Caramelo. Carlos es licenciado en Letras, escritor, periodista, analista político y peronista. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por invitar. Justamente respecto de esta última apreciación que he hecho de tu persona, se me ocurre, tengo entendido de que vos provenís de un hogar de clase media. Yo provengo de un hogar de clase media, digamos, pero altamente gorila. ¿Cómo llegas al peronismo? Bueno, a ver, es una cuestión que tiene siempre hay varios caminos, ¿no? Por supuesto que está el camino de la generación, digo, en nuestra generación vos sabés muy bien que la militancia en cualquiera de los órdenes o en cualquiera de los partidos era casi una obligación. Yo la verdad que tenía un sentido, a ver, ¿cómo decírtelo?, nacionalista de la política. Digo, yo pensaba, mi mirada siempre fue una mirada nacionalista de nación, de patria, ¿no? Me parecía entonces que todo lo que venía de la izquierda, que era una izquierda, digamos, más cerca de la izquierda cubana que otra cosa. Bueno, estábamos en el momento de la revolución, digo, del Mayo francés, de todo eso, no me terminaba de cerrar. La imagen del Che en esa época, la verdad que no me terminaba de cerrar. Mi viejo era profundamente radical y había participado fuertemente en la militancia antiperonista, lo que naturalmente a mí me dejaba un solo camino, que era el peronismo, digamos. Ahora has tenido problemas. Bueno, internos, yo no sé cómo. A ver, solamente lo puedo expresar tal como pasó, con esa lógica de revanchista que uno tenía a los 17, 18 años. Yo lo primero que hice después de sacar el DNI fue afiliarme y sacar el carnet de conductor. Entonces fui con las dos cosas a mi casa. Mi viejo miró el carnet de peronista, carnet afiliado al partido, y me dijo textualmente, en una época muy compleja para eso, hubiera preferido que fueras puto. En una época en donde un compañero mío de letras se pegó un tiro porque era homosexual y su padre se enteró. Te digo, era una época compleja para eso. Yo en el año 78 vino mi madre de Europa con la novedad de que se usaban pequeñas argollas de oro en las orejas, y yo rápidamente me trajo una y me la puse. Y yo tuve profesores en letras, digo. Y después en filosofía, que si no me sacaba la argollita de oro... Vos te graduaste en Letras en La Plata, ¿no? Yo me gradué en Letras en La Plata, sí. Y después, a ver, las licenciaturas las hice acá. Yo empecé estudiando en La Plata y después cuando me vine a Buenos Aires terminé las licenciaturas, porque era la época en donde se hacía primero el profesorado y después la licenciatura. Digo, no eran, viste que ahora hay una licenciatura como de largo. Cuando yo estudiaba la licenciatura, se hacía, digamos, eran 5 años el profesorado y después un posgrado de la licenciatura y otro posgrado del doctorado. Y de la escritura te dio siempre. Sí, desde el chico. Porque la licenciatura en letras seguro además es bastante pesada en términos de que, bueno, el griego, el latín... el latín yo lo disfruté mucho. Tuve profesores... Sí, bueno, porque te da base para el... Sí, pero tuve profesores complejos, ¿no? Que recuerdo hoy, además, como profesores complejos, porque yo estuve en letras en la época en que el titular de latín era Carlos Lisandro. Carlos Lisandro fue el creador de la CNU. Y quien había sido además mi profesor de letras de cuarto año en el Colegio Nacional de La Plata. Tercero. Don Carlos, a ver, además de ser un gran intelectual, aunque mucho la palabra no me gusta, él imaginó la CNU. Pensador. Sí, un pensador de la derecha del peronismo, digo.
nada que ver con esta imagen que se construyó después a través de los pistoleros que vinieron a habitar esa fracción del peronismo que había nacido en la discusión de la izquierda naturalmente, y en la reproducción del canto gregoriano. Digo, esta era la cosa más compleja y más combativa que hacían los primigenios CNU, que nace en Córdoba, don Carlos Di Sandro era cordobés. A mí el latín me gustaba mucho, el griego no, porque nunca entendí la musicalidad del griego, esa es la verdad. Al griego decía Gamerro, que era uno de mis profesores de griego, que había que saber cantarlo antes de hablar. Entonces tiene como una musicalidad particular. Yo nunca llegué al griego antiguo, pero sí, las letras, aunque te digo que si yo hoy tuviera que recomendarle a alguien que quiere escribir algo, le haría que, no sé cómo estará la carrera ahora, pero en esa época era, digamos, algo así como el lugar donde se mataban las inclinaciones literarias, porque toda la lógica de mis profesores de la Facultad de Letras, desde Rosa Mastalowski hasta todos te decían que para qué ibas a escribir si ya había escrito. Estaba todo escrito. Claro, si ya había escrito Julio Cortázar. Depende de la literatura que te tocara, siempre había habido alguien. Entonces, ¿qué vas a escribir? Castradores. Absolutamente. Y también aparecían locos como un compañero mío que decía que él no leía porque no quería que su literatura fuera contaminada por nada. No, una cosa realmente tremenda. Claro, los dos extremos, ¿no? Entre los que decían no escribas nada porque ya está todo escrito, claro, ignorando que los escritores, los famosos, se nutren de lo que escribieron otros. Es decir, no es que hay una invención cada vez que se ponen a escribir. Shakespeare es un maravilloso ejemplo de eso. Y el otro extremo del tipo que dice, no, yo no leo nada porque voy a estar inventando mi sello propio en la literatura. Claro, sí. Hay mucho, en ese sentido creo que todavía persiste mucha falta de criterio, te diría, Carlos, porque la educación, sobre todo la educación en las materias ligadas a las artes y a ese tipo de cosas, que debería ser la educación más abierta de alguna forma, está absolutamente contaminada por las locuras por las locuras de los educadores, ¿no? Que tienen además hay toda una movida que tiene que ver con producir una transculturización. A su vez hay que hacer eso también es verdad, pero de todas maneras, aunque te encuentres con gente profundamente comprometida con la cultura nacional y popular, yo tuve un profesor, un poeta, David Germanovich, un tipo brillante, maravilloso, que así todo tenía como el síndrome de un tipo de poesía, de un tipo de métrica, ¿viste? Y entonces, a pesar de que yo hice talleres de poesía, era un gran poeta y un gran pedagogo en esos temas, había un momento que había que separarse de David para seguir escribiendo. ¿Y ese camino hacia la escritura política cómo llega? Y de la mano de las necesidades, ¿viste? Como son todas estas cosas. En realidad la cosa es así. Yo después de los 70, cuando ya había sacado Chapa de sobreviviente en los 70, yo empecé escribiendo poesía, esa es la verdad. Creo que todos. Imagino que sí. Con los primeros enamoramientos llegan las primeras poesías. Estaba estudiando, buscando trabajo y sale un aviso en donde se pedían redactores. Y yo pensé que estaban buscando, una empresa de La Plata que buscaba redactores publicitarios. En realidad era el diario El Día que buscaba redactores. El interés de Raúl, lo supe
muchísimos años más tarde, en donde yo llegué a tener una relación fluida con él, de Raúl Kreisel. En ese momento era precisamente que no llegaran al diario El Día estudiantes de periodismo. Él quería periodistas formados, como su padre David le había enseñado, en la vieja escuela de los que se hacían porque venían de la literatura, del cine, no sé, del deporte, de lo que fuera, y además porque había una pelea contra la corporización del periodismo. Digo, fíjate que nunca se llegó a tener nunca se armó como podrías tener los médicos o los escribanos, una caja de periodistas, un colegio de periodistas, digo, ¿no? Nunca se dejó que los periodistas... Pero si se hubiera armado un colegio de periodistas, habría un código de ética. No, tampoco hay un código de ética, al contrario, digo, si hubiera armado un colegio de periodistas, hoy tendríamos una banda Sí. representada básicamente por periodistas de los medios. Era el colegio de abogados. Claro. Los Primero se códigos hubiera de armado ética. nada, no, para nada. Sería Bordeaux también. Absolutamente, no, es que la ontología en ese sentido, digo... Mira, yo creo que la ética, igual que la corrupción, es inherente a la persona. Y esto es muy, muy difícil incluirlo desde afuera en la persona, ¿no? Porque además las experiencias son intransferibles y porque además eso que va conformando la educación, la mirada de los otros y todo lo demás en uno, que es una parte constitutiva de la persona, del individuo, nunca ¿cómo te podría decir? Nunca está tan logrado como para incluir una mirada ética. Y mucho menos en esta época en donde la estética ha suplido a la ética y por lo tanto hay una confusión absoluta. Hablando de libros, sí. hay uno en particular, hay varios. Uno que tiene que ver con el odio, pero otro que tiene que ver con las onceras, otros. Sí, otros. ¿Cómo les surgió la idea? Ese es un trabajo conjunto. Una historia maravillosa. Había tomado, después no sé cuántos años, había logrado conseguir vacaciones. Viajo a Córdoba, a propósito además. Yo acababa de conocer a la que es actualmente mi mujer. Y viajamos a Córdoba con nuestros dos hijos más chicos, el más chico de ella y el más chico mío. Al Dique Los Molinos, ¿conocen? Sí. Bueno, el Dique Los Molinos naturalmente tiene digamos, un área que fue donde, digamos, vivían los obreros y sobre todo los ingenieros y demás, que se mantuvo como hotel por Fatlief, la mantuvo como hotel de turismo. La ventaja que tiene es que no tiene llegada, no hay celular, ni internet, ni nada ahí. Está en un pozo en el que la onda no entra. Así que yo había elegido naturalmente esto. Iba a la ciudad de Rosario y suena el teléfono, atiendo y Aníbal me dice: ¿dónde estás? Digo, de vacaciones. Sí, pero ¿dónde estás? Mirá, digo, estoy camino a Rosario, me voy a Córdoba. Dice: tenemos que escribir un libro. Bueno, le digo, cuando vuelo, no, cuando vuelo a nada. Dice, empecé a pensar, dice, ¿tenés presente las onceras de Jauretche? Sí, le digo, ¿cómo voy a tener presente el manual de sonceras? Bueno, viste que el manual de sonceras dice al final que invita, tiene unas hojitas rayadas. Sí, le digo, vos porque tenés la edición, digo, la primera edición, claro, el resto de las ediciones no lo tuvo. Exacto. Bueno, sí, porque a mí me regalaron en ninguna vez. Sí, está bien, Fernández, no me expliquen más. Bueno, finalmente paré, a pesar de que creo que tenía 3. Viste que uno con los libros usados vas comprando cosas que ya tenés porque te da vergüenza que esté. A mí me pasa hoy, a 10 pesos, no, a 10 pesos un libro de Jauretche, ¿no?
cuando un diario sale 70. Sí. Entonces me comparé en Rosario, me compré un nuevo libro de Sonceras, me puse a leerlo, y un día que fui a General Belgrano, que era cerca ahí del dique Los Molinos, en donde sí había, qué sé yo, internet y demás, abrí, me había mandado toda la historia, bueno, no, una cosa muy rara, alguien le había propuesto que acercaba, porque él Aníbal hace bonsai, a ver si quería hacer un libro de bonsai. Y entonces lo pusieron en contacto con Planeta, y cuando se contactó con Planeta, Planeta dijo, lo andábamos buscando porque queremos que escriba un libro. Y él le dijo, ajá, ¿un libro de qué? Un libro de peronismo. Y así nacieron las primeras Sonceras Argentinas y otras Yerbas, ese fue el primer Sonceras, que fue un libro muy interesante. Primero se vendió, no porque yo haya estado siguiendo las ventas, te digo esto, se vendieron más de 100.000 ejemplares. Y se vendieron más de 100.000 ejemplares, lo sabemos porque Aníbal y yo donamos el producido de esas ventas a la Casa Garrahan. Entonces, los de Garrahan recibí, claro, no al principio de cuando pasaron los 100.000 ejemplares creo que ya dejaron de ocuparse, pero al principio cada vez que les llegaban cosas decían, les agradecemos porque por la venta de los 60.000 ejemplares que llevábamos vendidos, que se nos mandaban notas. Pero además porque fue una herramienta muy interesante para la campaña de 2011. El libro salió en 2010 y creo que, a pesar de que nadie te lo va a reconocer abiertamente, sobre todo los más jóvenes encontraron una línea discursiva muy interesante para militar la campaña de 2011 en ese manual de Sonceras Argentinas y otras Yerbas, porque nosotros después sacamos Las Sonceras al Sol, que fue un libro complejo porque estuvimos un tiempo esperando que Cristina lo prologara, finalmente no lo prologó, el libro que se iba a vender, por eso se llamaba Sonceras al Sol, era para venderlo como libro en noviembre, como libro de verano, y terminó presentándose en febrero en Mar del Plata. La verdad que fue una lástima. A mí me gusta más Sonceras al Sol que el otro, pero bueno, viste que es lo que te gusta, siempre hay un hijo que a uno le... Y siempre hay un tweet que a vos te parece brillante y a nadie le interesa, y siempre hay un discurso que vos dijiste qué bien estuve hoy y no te aplaude ni el que te invitó, y siempre hay una charla, y también hay momentos en donde vos decís no puedo estar tan idiota, y la gente dice qué brillante sos. Digo, las percepciones, por eso es tan fácil entender por qué, por ejemplo, digamos, la sociedad vota contra sí misma, ¿no? Claro, bueno, vos sabés que yo te quería llevar un poco a ese tema, ¿no? Porque es algo en lo que vos estás, digamos, trabajando actualmente, o sea, sos un analista, permanentemente, un analista político, como decía Juan, pero además también un estudioso de lo que son las tendencias electorales y los cambios de humor en la sociedad. Sí. Hay una cosa que quería preguntarte, y es ¿qué lectura haces de este giro que ha hecho el gobierno, los candidatos del gobierno en su estrategia de campaña respecto a anteriores campañas electorales? O sea, han pasado de transmitir el mensaje, por supuesto falso, de buenas ondas, de alegría, de exaltación del amor, a un ataque virulento a los candidatos de la oposición. Bueno, mirá, en estos días va a salir seguramente un artículo mío, pero bueno, nada, estamos charlándolo casi anticipadamente, digamos. Yo defino esto, y así se llama el artículo, como la teoría de los tres demonios. Han elegido la demonización del enemigo básicamente porque no tienen promesas que ejercer, digo, básicamente porque no pueden caminar el andarivel de la promesa, y porque además no tienen logros, y entonces tampoco pueden caminar el andarivel de las realizaciones. Pese a que
hay toda una línea de spots publicitarios que quiere hacer pie en las supuestas obras, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, la verdad es que todos los que hacemos campañas políticas sabemos que esos spots finalmente no cumplen ningún otro objetivo más que informar o darles herramientas a los de tu bando para debatir o para avisarle, digamos, al independiente, pero que el spot de la obra realizada como spot no le importa a nadie. Porque además hay una presentación en radio y en televisión que es, yo digo, bastante hasta desagradable para el oyente o el televidente, porque te mandan una tanda de 10 spots seguidos de los distintos candidatos y se termina haciendo algo tan pesado y tan confuso, ¿no? Porque al final vos, cuando termina la tanda, vos no sabés quién dijo qué cosa, es decir, qué candidato dijo o prometió cuál cosa. A ver, separemos dos cosas, ¿no? Básicamente separemos dos cosas. Sí. El spot de la obra realizada, vuelvo a decir, es un spot que no le importa a nadie. Vos conocés a alguien que te haya dicho no, pero gracias a... Digo, desde Perón nadie te dice me pusieron las cloacas, digo. Hay una cantidad de cosas que la sociedad actual, que la sociedad contemporánea, que no es la sociedad de masas, sino que es la sociedad absolutamente, digamos, compartimentada, absolutamente fragmentada, dicen los sociólogos, son bienes que dan por sentado que les corresponden. Digo, les puede molestar la ausencia de esos bienes, pero nunca agradecen, digamos, la concreción del bien, el asfalto, la cloaca, el alumbrado, la llegada del gas natural, hoy no son herramientas de gobierno, pero no son herramientas de campaña jamás. Porque se han establecido campañas emocionales. ¿Cómo el gobierno, ahora vamos a la otra pregunta o al otro que vos comentás, Carlos, como el gobierno que si hubiera podido hubiera evitado las campañas? Porque el problema de las redujo, ¿no? Las redujo a la mitad. Porque el problema de la campaña política para el gobierno es que nada más y nada menos le aclara, digamos, a quien está disconforme por qué está disconforme. Es decir, le da argumentos de la disconformidad, además de darle promesas. Por lo menos la campaña que está haciendo en este momento, digamos, juntos para el cambio, es una campaña que está tendiendo a eso, a diluir la cuestión económica, a diluir el malestar social, a diluir y la campaña de todos es una campaña básicamente en donde en el spot hasta ahora lo que yo he visto hay una necesidad de presentación del candidato que es Alberto, pero en donde van a empezar a aparecer cuestiones del futuro y en los discursos políticos van a aparecer las explicaciones de lo mal o de por qué estamos tan mal. A mí me parece de todas maneras que en esta lógica de los tres demonios, un demonio es la cámpora y todo lo que la rodea, que en realidad no la rodea, pero ellos van a tratar de meter adentro son todos de la cámpora. No, pero además son todos de la cámpora, pero además la cámpora y el comunismo, porque Axel es comunista y es marxista y tiene formación marxista, y la verdad, yo los escucho y es de una antigüedad, sin embargo, hay que asumir que hay una porción de la sociedad argentina que es votante de Cambiemos naturalmente, sobre todo los más viejos, los que son de nuestra edad para arriba, de 65 para arriba, a donde todavía la idea del sucio trapo rojo, o del marxismo, del comunismo, les hace ruido. Son minoría, pero les hace ruido. El 65% de ese sector vota Macri. Está establecido eso. A veces algún punto más, depende del lugar. Ese es el primer demonio. Ese es el primer demonio. El segundo demonio es el sindicalismo.
lograron, en un primer momento, lograron fragmentar al sindicalismo, encontraron, digamos, a una dirigencia de la CGT absolutamente lábil. Sus razones tendrán, yo he hablado con algunos de ellos, y te dicen, sí, claro, pero tenés que conducir, y que esto no se dé madre, y conseguir que... Bueno, cada cual maneja la cosa como puede. Digo, a mí me parece que cuando tenés que hacer concesiones que son como contrarias a la esencia de lo que vos configurás, es preferible irse antes que quedarse. Pero a partir de espacios muy interesantes, digo, como esta parte federal, ¿cómo se llama? La corriente federal de los trabajadores, una mirada más moderna de la CTA, más moderna de la CTA, digo, de no perderse en esas chiquilinadas de hacer gremialismo como si hicieras política universitaria, ¿no? De estar peleándose por la fotocopiadora, digo, cuando los libros lo vende la ley. Y finalmente, digo, también una conducción un poco bastante más piola. Digo, me parece que Yasky es un tipo inteligente, con el que se puede dialogar. Bueno, Palazzo es una revelación. La verdad es que a mí a los 65 años me cuesta estar sentado acá y decirte y reconocer que, si no el más importante, uno de los agentes más importantes que yo he conocido personalmente es Sergio Palazzo, y viene del radicalismo. Me cuesta por una vergüenza ajena personal, digamos. Y ahora los orígenes del peronismo, el radicalismo formó parte. Sí. Y ahora es uno de los blancos de los ataques del gobierno. Sí, claro, el nuevo blanco además, ¿no? Ya no es tanto Moyano, ahora es Palazzo, que según el periodista que lo entrevistó quiere ser el Moyano del sistema financiero. Sí, bueno, pero se dan, a ver, son groseros en sus construcciones. Pero déjame terminar. Sí, perdóname. O sea, este es el segundo demonio, y el segundo demonio además tiene aristas maravillosas. Acaba de salir un teleteatro, acaba de hacer Polka, un teleteatro. Sí. Que es un sindicalista del Tigre Verón, que es un sindicalista de la carne, y antes de ayer, o anteayer, un sindicalista de la carne del sector que dialoga con Macri, no de la oposición, del sector que dialoga con Macri, de apellido Fantini, entró a los balazos a un frigorífico. Digo, chacho. Si eso no está en el marco de la campaña, yo dejo de dar charlas sobre campaña política, digo, ¿no? Y el tercer demonio que no logran, no la encuentran, es que sigue siendo Cristina. Y no la encuentran, entonces, ¿qué están denunciando? Su ausencia. ¿Cómo la denuncian? La esconden, dice. ¿No? La esconden. Cristina no la esconde nadie. Hace lo que hace. Curiosamente hace regularmente presentaciones de su libro Sinceramente en distintos lugares del país. Para 10.000, 15.000, 20.000 personas. Y además que se juntan a la llegada, la acompañan desde el aeropuerto, qué sé yo. Es una forma de estar escondida muy una forma escondida muy rara. Pero bueno. Creo que lo que los descolocó fue el que no fuera candidata a presidenta. Sí, a ellos no poder. Carlitos, la verdad que vienen descolocados desde el momento en que no encuentran a la Cristina del 9 de diciembre de 2015, que estaba 2 octavas arriba, digamos, y que decía, ¡y espero! Cuando Cristina puede revisarse eso, porque además se estaba yendo, tenía razón en todo lo que estaba planteando. Yo supongo que la carga emotiva de ella debía estar tremenda. Había dado la vida, habíamos perdido, ella veía que esto se venía, lo anunció. Hay que ver el discurso de Cristina, bajar de 2 tonos y ver el discurso de Cristina del 9 de diciembre, es la puntualización de lo que va a ocurrir, y se vuelve a consagrar en la primera ida a Comodoro Pi, en donde dice, vienen por ustedes, no vienen por mí, miren que vienen por esto y esto, y es eso, no hay mucho más. Y entonces no encuentran esa Cristina. ¿Qué va a pasar?
va a pasar lo que vimos hace poco en la mesa, no en la misa, aunque se ha vuelto una suerte de misa hereje eso. En la mesa de la señora Mirta Legrand, cuando una imitadora, ni siquiera maquillada, ni siquiera disfrazada, simplemente en la construcción de un personaje, empieza a hablar como Cristina, y Elisa Carrió, que está posando de loca, de más loca de lo que está, digamos, está haciendo la loca, porque además yo creo que eso es una estrategia que ella tiene tejida para cuando le llegue la justicia. Sí. De verdad lo digo. Sí. Empieza a contestarle como si fuera Cristina. Entonces vos tenés como una especie, lo que uno no comprende cuando no está en esta lógica, que estoy yo de estar estudiando todo el tiempo eso, que lo que se ve es un debate entre Cristina y Elisa Carrió. La señora que mira en la mesa de Mirta pierde la dimensión de que es una imitadora. ¿Y sabes por qué pierde la dimensión? Hay una cosa maravillosa descubierta, teorizada a fines de los 80, que es lo que los norteamericanos llaman el síndrome fines de los 90, el síndrome de la CNN, que dice que cuando una mujer tiene el televisor de la casa en la cocina prendido durante las 24 horas en un canal de noticias, llega un momento que cree que la vida pasa por la cocina de su casa, porque el temblor está ahí adentro, porque el partido de fútbol está ahí adentro, porque la artista que se separa está ahí adentro. Mientras ella cocina y hace cosas, hay algo que le está contando la vida adentro de la cocina de su casa. Y eso es una pérdida de dimensión muy importante para poder hacer este tipo de tareas que están intentando con Cristina y con otras personas. Que al no tenerlas, el imitador pueda suplantarla en esa presencia ausente, ¿no? Te quería preguntar, ¿puede ser esto que estás diciendo, de ese fenómeno del ensimismamiento de la persona que tiene todo el día la televisión prendida en su casa, sea una de las explicaciones de este voto mayoritario a Macri en el sector de los mayores de 65 años? Porque ahí tenés a los jubilados y jubiladas que pasan gran parte de, por lo menos una porción de parte ellos, es eso, gran parte del día en su casa con la televisión. En parte es eso, y en parte es gran parte del día en su casa con la televisión prendida. Por eso digo, en parte es eso, y en parte es que no tienen, lejos de lo que pasaba antiguamente y de lo que uno podía suponer, las personas mayores han dejado de informarse por la radio y eligen informarse por la televisión. Igual tampoco hay demasiadas emisoras ¿de radio? No, de radio sí hay muchas, pero quiere decir, no hay demasiadas emisoras que tengan, no te da pluralidad la radio, está desbalanceado la oferta desde el punto de vista de la posición política, estoy hablando. Sí. O sea, tenés a lo mejor sobre 20, a lo mejor tenés un 20%. Como de todo lo demás. También, sí, pero me refiero a que... A la radio. No, pero hay alternativas de radio que no... como podría ser la 750, como es la 530, en donde estamos con Aníbal nosotros. Sí, hay como es Radio 10, digamos, en la mayoría de sus programas. Bueno, ahora han cerrado Radio del Plata, pero existía también Radio del Plata. Hay una posibilidad de escuchar, como es Radio Rebelde, no me quiero olvidar de Rebelde. Yo pensé en Rebelde porque está al lado de 750. No, yo digo, somos radio, lo que era Radio Madres. Como es cooperativa, de alguna manera también. Hay una posibilidad más abierta de las radios, porque la verdad es que ellos tienen básicamente Mitre. Y después, si entras a buscar, Radio Nacional ha vuelto a tener 0 de rating. No lo escucha ni la gente que lo hace. El share de la radio, siempre el problema es Radio Mitre,
y que es la repetición de TN y de Canal 13, ¿no? Lo demás es, en radio la podés pelear, en televisión no, en televisión es mucho más difícil. Y vos decís que la gente mayor ha desplazado, digamos, su forma de... Sí, ya no compran diarios, no tratan de no escuchar radio, y muchas veces solo ven televisión o escuchan televisión, y digo escuchan televisión por esto, ¿no? Por la cosa de que van transitando por la casa, pero el que está prendido es el hermanito mayor. Y además está el hecho de que en casi todos los bares vas a encontrar el canal mudo, pero con... Bueno, para eso se hacen los zócalos, ¿no? Claro, que por supuesto dicen totalmente otra cosa de lo que está de lo que se está diciendo en ese momento. Periódicas. Bueno, sí, los títulos obviamente... Sí, pero convengamos que una cosa es que yo esté hablando con Embón, como hablaba el miércoles, sobre el discurso de Macri en Tucumán, digo, diciendo que además yo no puedo creer que un presidente, digo, hoy hable del Día de la Independencia, del 9 de julio de 1816, como si fuera el punto final de una gesta, cuando no solamente no es ni siquiera el punto inicial, porque después hubieron 40 años de guerras intestinas, sino que la esencia de esa búsqueda no ha terminado de concretarse, digo, ¿no? Ya, seguro. Por eso le marcaba. Y yo mientras decía eso, el pie, digamos, el zócalo decía el dólar estable. Claro. ¿Sabes que hablaste de historia? Estuviste como interventor en el Dorrego. Estuve. Y alguna vez me parece que vos hiciste en algún artículo una cita de Moebius. Sí, claro, la cinta de Moebius, sí. Y no tenemos en este caso con la historia argentina una cosa parecida. Vos sabés que yo no, a ver, bueno, de hecho, mi presencia en el Dorrego está más ligado al tema de la administración que al hecho de que yo sea, primero que no soy un historiador, ni me pretendo, y tampoco la historia es la disciplina que más domino, digo, soy un lector de historia apasionado que hace... Yo creo que todos deberíamos ser apasionados de historia, pero que hace un poco el pasado, sus propias interpretaciones, digamos, nada más. Yo no soy de los que hablan de la historia pendular ni de la historia circular, digo. A mí me parece que el devenir histórico se parece mucho más... No, que ha habido cambios, sí, pero quiero decir, hoy tenemos el neoliberalismo, antes tuvimos el liberalismo, o sea, podemos ir hacia atrás y podemos encontrar cambios de nombre, pero en definitiva, aquel que necesita, el que está mal, el que sufre, sí, en todos los momentos de la historia, ha caído en el mismo lugar. Sí, claro, a ver, convengamos una cosa, son de alguna forma el motivo del fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, digo, ¿no? La construcción de la Edad Media con esa lógica de quienes rezaban, quienes guerreaban y quienes trabajaban, que eran esclavos de la gleba, no eran productores o... se rompe, y todo esto como una construcción divina, ¿no? Quienes oraban, porque Dios los había puesto a orar; quienes guerreaban, porque Dios los había puesto a pelear; y los que trabajaban, hijo de te tocó esa, eso se destruye cuando aparece la moneda, cuando aparece el capital, cuando aparece digamos, el intercambio de cosas que exceden el trueque. Digo, cuando se empieza a pagar con sal, y por eso el salario, digo, cuando para que la sal no se caiga de una mano en el paso de una mano a la otra, y entonces peleen a muerte quienes estaba cobrando y pagando, se empieza a depositar la sal en un banco verdaderamente, y entonces todos los lugares donde se deposita, digamos, las cosas de pago empiezan a llamarse banco, digo. Digo, ese es el motivo del quiebre básico de la Edad Media. El quiebre lo hacían, rompían el banco para bancarrota. claro. Está bien, para la bancarrota,
Pero digamos que siempre han incidido. Ahora, vos no percibís lo que yo llamaría, a ver, si yo fuera bueno le diría una profundización de esas cosas, y si yo tuviera que ser como yo lo pienso, diría una exacerbación, llegando a la perversión de esas cuestiones. Porque si nosotros mismos, nosotros tres que estamos en esta mesa, que los tres peinamos canas, vemos el avance de lo que para nosotros, en nuestras épocas de juventud, era el conservadurismo o el capitalismo, después se transforma en el, digamos, liberalismo, de alguna forma, después se transforma en el neoliberalismo, y llegamos, después el capitalismo salvaje, digamos, todo eso va avanzando hacia una cosa que te conduce a lo que con toda claridad se define hoy como anarcocapitalismo, digamos, ¿no? La anarquía más absoluta de los que manejan los capitales sin ningún control. Tenemos el debate con el compañero Palazzo, tiene que ver con eso. No quieren tener tipos que manejan inmensas fortunas y que manejan tu guita, la tuya, la mía, que yo compran, venden, no quieren tener ninguna regulación. Ningún tipo de regulación, sí. El presidente de la Cámara de la Construcción acaba de decir: tenemos que poder echar sin motivo, sin causa, a quien nosotros se nos ocurra. Bueno, cuando yo te hacía el comentario, estaba justamente pensando en eso, que tomando solo lo que buscan de flexibilización laboral, de modificar las reglas del trabajo, es volver casi a la Edad Media. Sí. Yo creo, de todas maneras, que es diferente. ¿Sabes por qué creo que es diferente? Porque, vuelvo a decirte, el caballero de la Edad Media creía que, o el rey de la Edad Media creía que eso era un destino divino. Una cosa que nada, Dios había apoyado la mano sobre él y el monje. Después estaban las corrupciones personales, íntimas. Vuelvo a decirte, creo que la corrupción es inherente a la persona, no es un estándar de una sociedad. Que por supuesto que en la medida en que esa persona puede llegar a más gente, traslada esa calidad de corrupción. Pero de verdad es que era otra idea de la vida y de la historia. Hoy ellos son absolutamente conscientes de lo que están haciendo, sí. que pretenden la esclavitud como una suerte de pseudo-esclavitud, como una decisión propia, no como algo que les venía por una condición dada, por una situación dada. Digo, en esto se parece mucho más al momento de la guerra de secesión y a la mirada de los terratenientes del sur, que de todas maneras creían, y ellos estos no lo creen, lo practican pero no lo creen, creían que era una raza superior. Yo quería, en función de que el tiempo va transcurriendo y no quiero que termine esta entrevista tan interesante sin tocar el tema, volver a lo que estábamos hablando antes sobre las campañas y los distintos recursos que se utilizan. Hablamos de el tema de las campañas publicitarias en la televisión, hablamos de cómo se desplazó, por ejemplo, en los mayores de 65 años como medio de informarse. La radio respecto de la TV, sí. Claro. ¿Qué pasa con las redes sociales, que es una herramienta cada vez más utilizada, casi ya compitiendo, por ejemplo, con la televisión, y no sé, en determinados sectores seguramente hasta superando a la televisión? Largamente, sí, supera largamente a la televisión, por lo menos en los sectores más jóvenes, digamos de 40 años para abajo, con lo que voy a decir es con targets determinados, digamos, con edades target determinadas, ¿no?
Pero sí, supera, yo creo que supera largamente. ¿Qué pasa con eso? Pasa que el gobierno, digo, que esos sectores manejan muchísimo mejor las redes de lo que hasta ahora lo manejamos nosotros, y tienen una confianza muchísimo más, ¿cómo te podría decir? Muchísimo más intuitiva sobre las redes de lo que tenemos nosotros. Ahora, creo que eso es un vicio de origen, además. Justamente es a través de las redes sociales donde ya desde antes de que ellos hicieran este cambio en su estrategia o perfil de campaña, se venía manejando el mensaje más agresivo, es decir, la campaña más sucia. Sí. ¿No es cierto? Ellos venían con este esquema que se conoce vulgarmente como el ejército de trolls, sí, de Marcos Peña. Venían ya desde hace tiempo desarrollando sistemáticamente una campaña negativa, una campaña agresiva, de ataque sobre los adversarios políticos. Es fácil establecerlo, eso, campaña empieza más o menos en 2008. Ellos manejan redes y medios desde un poco antes, digamos, de la primera... se hicieron cargo del gobierno de la ciudad, exactamente. Cristina entendió que necesitaba una página de Twitter en 2010. Digo, hay una... Ya estamos atrasados. Y estamos atrasados, y además vuelvo a decirte, creo que tenemos una especie de formación de origen que tiene que ver con no reconocer... las redes son un territorio y hay que militarlo como un territorio. Como vos militás el territorio de la calle, tenés que militar el territorio de las redes. A nadie se le ocurre salir a timbrear porque sí, a la loca y a tontas y a locas. Digo, va primero la unidad básica, se ordena, se encuadra, escucha cuál es el mensaje, aprende, como hacíamos nosotros, digo. A mí antes de salir a pintar me hicieron leer, tuve que leer a Perón, saber por qué pintaba. Cuando salí a pintar y dio resultado, o ya vieron que... Y entonces pude ir a trabajar a una villa. Digo, había una formación del cuadro en la militancia territorial. Hay una especie de, yo te diría, de locura en las redes, en donde nada está sujeto a nada. Claro, sobre todo anárquica. La red es anárquica. Anárquica no la describe. La red es como la sociedad, absolutamente fragmentada y con una suerte de yo diría de pésima decisión de parte de los compañeros de estar más atentos a las cosas que no les gustan de los propios compañeros que a las cosas que deberían debatir con el adversario. Es triste, sí. No es triste, es loco. Sí, es peor que triste. Digo, para mucha gente que está en las redes es más importante tratar de ganarte una discusión respecto de si a Perón le gustaba o no el bife de chorizo con una papa, como dicen algunos que era lo que comía todos los días, que a debatir o a poner de relevancia hoy que hoy hubiera cumplido 96 años René Favaloro y que el suicidio fue porque Rodríguez Larreta le pisó el pago de una deuda de $2 millones y le desfinanció ¿cómo se llama? La fundación. Sí. Sí. Y que hay una carta además donde él le pide una semana antes que lo ayuden ni siquiera le pide que le paguen. Dice, ayúdenme a sacar un crédito por 6 millones de pesos, así yo voy tirando hasta que ustedes pueden hacer efectivo el pago. Y el canalla de Horacio Rodríguez Larreta, después del suicidio de Favaloro, dice, la vi tarde, recién hoy llegó a mi escritorio. Digo, no, eso es... Pero, a ver, eso es de una perversión. Nosotros deberíamos hoy tener las redes inundadas de esa historia. Inundadas las redes de esa historia. Estar discutiendo con todos los tipos, con todos los trolls, porque todo el mundo te dice, bueno, pero no hay que contestarle al troll. Sí hay que contestarle al troll, porque al troll hay que contestarle para que los que leen al troll se enteren de lo que vos sabés o de lo que vos estás diciendo.
No, bueno, pero enalteces al troll. No importa si el troll no escribe para joderme a mí. El troll escribe para que otros lo lean y le den la razón. Entonces hay que, no siempre hay que contestarle al troll. Y si el troll a mí me dice, sos el, como me puso el otro día alguien, sos el, ¿cómo se llama este payaso cordobés tan divertido? Bueno, sí, no importa. Sí. Es el payaso, sos el piñón fijo de los analistas políticos, estás todo el día vestido como un payaso, una cosa por el estilo. Ese troll, digo, yo no tengo nada que contestar, sí, mal, digo, eso lo bloqueo, no importa, vale, y si es un tipo de 10.000 seguidores tampoco, porque digo, sí, ya no vale la pena. pero sí vale la pena poner de relevancia que ese tipo, que parece ser además un ícono, sobre todo para todos esos tipos, que hoy no saben si nos van a votar o no, digo, Vos sos muy de tuitear, de hecho sí, tenés sí, claro. un tuite. Tengo un tweet, sí, que ayer cuando se cayó la red de Twitter creí que finalmente me habían bajado la cuenta. Digo, estoy esperando que saliste a ver cómo cuando cortan la luz. Claro, salí por otras redes a preguntar si Twitter se había caído o no. Entonces, estamos mal. Si no... No estábamos mal. Hay un proyecto que yo creo que se va a definir en estos días de gente muy importante y muy inteligente que ha presentado un programa de laburo de campaña por redes. Yo no voy a decir el nombre porque no quiero quemarlo, pero sé que el tipo que para mí más sabe de redes en la Argentina, con un equipo, ha presentado un proyecto en ese sentido. Ha hecho muy buenos trabajos en campañas por las gobernaciones, en las provincias, con muy buen resultado, y me parece que va a dar resultado también. No estamos mal, porque además está a la vista que no estamos mal. Su campaña, el motivo de esto digamos, de la estrategia de los tres demonios tiene que ver muy fuertemente con la desesperación que expresan y que manifiestan, de encuestas que seguramente nosotros no sabemos, no vemos, y que les deben hacer los mismos que dicen que hoy estamos entre 6 y 8 puntos arriba. Quiero decir con esto, debe haber una situación muy compleja. Vos te das cuenta, yo que desde el 90 leo y aprendí a leer encuestas con un tipo muy importante, que es Rodolfo Díaz, que fue ministro de Trabajo, entonces, ¿te lo das? Bueno, hoy es uno de los hombres más importantes de Pan American Energy, no sabía. el jefe de todos los abogados y además miembro del directorio, de Chango Díaz. Y Chango era un encantado de las encuestas, él tenía un posgrado hecho en Flaxo sobre el tema, y aprendí con él, al punto tal que después Carlos Corach, yo iba a buscar las encuestas a la oficina de Carlos, y Carlos abría una gran caja fuerte que tenía atrás, sacaba los libros así, me los daba, y me decía, pero después quiero saber qué piensan ustedes. Porque sabía que lo que íbamos a decir nosotros no tenía que ver exactamente con lo que decían las encuestas, digo, ¿no? Pero que nosotros íbamos a tener porque aprendimos a cruzar datos y ese tipo de cosas. Sí. Y a leer un poquito más, por eso yo te hablo de los estándares de cosas, digo. Estamos bien en las redes, en los sectores más jóvenes. Estamos bien en las redes, en los sectores más jóvenes. Cuando hacía el comentario, estaba pensando en que aquel universo que abreva en el peronismo, gran parte de él no es usuario de las redes. Me refiero a aquel que no tiene el tiempo para sentarse. Es cierto, sí. Hay una red muy peronista que es Facebook. Facebook es una red muy peronista en su construcción además, ¿no? Una red que es horizontal, que llega a todos, en donde lo que se destaca, digamos, es la persona, la historia, la vida,
Sí, lo de nuestra generación sí, seguramente usamos más Facebook que otro tipo de sí, yo uso redes mucho sociales. Twitter porque como vengo del periodismo y Sí, básicamente... vos porque sos un especialista. No, y además porque yo pasé mucha parte de mi vida de periodista fue como editor y entonces, viste, el Twitter lo encantador es que sepas titular. Si sabés titular, estás vendiendo titulares todo el día. A mí a veces cuando me invitan algunos compañeros a estos programas de televisión de ida y vuelta, siempre me dicen, vos tirás un título cada 3 palabras. Y es la lógica. Seguro, es lo que vale, es el enganche o el gancho para el que